Bienvenido Montilla, mi tocayo y mi amigo y un habitué de este espacio nos acompaña. Ingeniero agrónomo, un hombre de mucha experiencia, tanto en el ejercicio de su profesión en campos y viñas del país, como en el gremialismo. Ha estado muy vinculado al CODIA, al Colegio de Ingenieros, agrimensores, y arquitectos, agrónomos y imagino que se le van a añadir los químicos, todos los que llevan el título de ingenieros. También él es político, ha militado en varias organizaciones y ahora milita en un país posible, donde es un dirigente de mucha valía y es un observador de la vida nacional desde la perspectiva primero de su ejercicio profesional, un conocedor profundo del sector agropecuario, y también es un observador del comportamiento del país en la política, en la economía, y puede siempre darnos juicios muy inteligentes acerca del acontecer nacional. Y ahora tenemos una coyuntura particular donde yo creo que cada dominicano tiene una opinión sobre ese tema, que es la gran crisis de la nación haitiana, una nación al lado de la cual siempre tendremos que seguir viviendo. Por consiguiente, todo lo que ocurra en Haití es de nuestra importancia, más allá del gran valor económico que tiene Haití para nosotros. Por un lado, como comprador de buena parte de nuestra producción, y por otro lado, como suplidor de mano de obra, incluso en este momento, para uno de los sectores económicos de mayor repercusión, como es la industria de la construcción. Y en el pasado, esos haitianos también fueron muy importantes para lo que se conocía como la economía dorsal del país, que es la industria azucarera. De manera que vamos a tener la oportunidad de conversar, o lógicamente, sobre el sector agropecuario, sobre la situación haitiana y cómo anda el país, que es siempre un tema de mucha importancia para toda nuestra audiencia. Les invito pues a que me acompañe a esta entrevista al ingeniero agrónomo. Bienvenido, mi tocayo Montilla. Ingeniero, ¿cómo se siente? En mi campo decimos, usted se ve muy pepillo. ¿Se acuerda de esa palabra, sí, pepillito? Sí, también martillo le decía. Exacto. ¿Cómo? Martillo. Un martillo. No, ya, pero ya eso eran las damas que decían, es un martillo de hombre. Sí, un martillo de hombre. Exactamente. Pero en general, como un concepto estético, cuando uno estaba, ¿verdad?, bien presentado, decían, está pepillito. Pepillito. Yo estoy muy contento con que usted de nuevo me haya invitado a su programa. Bueno, usted es un socio ya de este espacio. Tengo la confianza ya. Sí. Me siento como en mi casa. Sí. Y usted es una persona que aporta al programa y al pensamiento de la gente, porque además usted ya un poco semi-retirado, con nietos, con hijos grandes que no están en la casa, se ha dedicado a escribir. Bueno, y a compartir sus ideas, que es lo mejor que puede hacer alguien con el pueblo dominicano a través de la prensa escrita. Es un consejo que yo le doy a las personas de mi edad que se dediquen a escribir, a leer y a escribir, porque me recuerdo bien, últimamente murió un escritor dominicano, arquitecto, Gautier, Salvador Gautier. Que comenzó a los 70 años. A ser tardío, un escritor tardío. A los 70 tardío. años comenzó a escribir sus novelas y llegó a ser el Premio Nacional de Literatura.
O sea, nunca es tarde. Y eran unas novelas, o son unas novelas gruesas. Sí. Él murió a casi 90 años, casi. Yo lo conocí. Tuve el placer de hablar con él. Y es un ejemplo de que no hay edad. Y la edad mejor para combatir el Alzheimer es leyendo y escribiendo. Ya. Y los chinos de Taiwán dicen que la vida comienza a los 70 años. Exactamente. Yo, en ese sentido, le doy gracias a usted por el estímulo que me dio de escribir en el periódico Hoy. Comenzamos con 450 palabras. Luego bajamos a 250. Hoy estamos en 150 y me siento muy cómodo. Porque al bajar a esa cantidad de palabras... Y tiene tiempo para escribirlo. Claro, tiempo, y además de eso, la síntesis, que es una de las condiciones que mucha gente no tiene. En 150 palabras decirlo todo ahí. Yo le digo lo de que tiene tiempo porque hay una célebre anécdota en el mundo de los periodistas de alguien a quien se le pidió un artículo de 600 palabras, de que 300 palabras. Y cuando se cumplió el tiempo de entrega, él mandó un artículo de alrededor de 800 palabras, con una notica que decía que le excusaran porque no tuvo tiempo para escribirlo corto. Porque es más difícil la escritura con economía de palabras, con economía del uso de la lengua, que uno sentarse a escribir a borbotones. Hay un escritor guatemalteco, Augusto Monterroso. Claro, el hombre del cuento más breve. Ese es el padre de la síntesis. En apenas 2 líneas hace un cuento. Exacto. Y en ese sentido, el tener la capacidad de sintetizar, que no es fácil, tampoco es fácil, ¿eh? Porque yo empiezo con 500 palabras y vengo bajando a dejarla a 150. Pero se da cuenta que casi dice lo mismo. Sí, claro. Porque es un ejercicio. Sí, es un ejercicio. Por cierto, en ese sentido, el último trabajo que hice en el Hoy, el pasado lunes, se llama El Guaconejo. Sí, de acuerdo. El Guaconejo. El Guaconejo de tierra de playa. Y en verdad he recibido muchas llamadas telefónicas y muchos mensajes de WhatsApp sobre ese artículo. La gente de mi generación usaba el guaconejo para prender el fogón. El fogón. En Cuba lo hacen también. Sí. La cuava de guaconejo. Del monte. Sí. Yo recuerdo que la romana. A lo duro. Sí. Yo recuerdo que la romana, mi abuela, en Fortuna, cerca de Caleta. Sí. Usaban los guaconejos para eso. Para, sí. Como cuava. Exactamente. Pero es la leña. Sí. Y el guaconejo casi no existe hoy. Había un carbón que se llamaba carbón de Vera. De Vera. Que decían que era el mejor carbón. O sea que la brasa duraba mucho tiempo encendida y sin gastarse. ¿Qué palo es ese? El Vera es un árbol. Bueno, se da mucho ahí en la Caleta para la romana. Sí, es de playa. Sí, es muy parecido al Guayacán. En la parte, en la forma del árbol. En la forma del árbol, es un arbusto, pero bien fuerte. Y tiene una buena leña. ¿Existe todavía? Sí. Claro, poca. Y poco usado. Sí. En la medida en que... poco conocido también. Bueno, de las nuevas generaciones. Yo recuerdo que en la romana... La generación nuestra... Los pregoneros decían, carbón de Vera, sí, que era el mejor carbón. Sí. Y era un poquito más caro, pero tenía la capacidad, la brasa. Duraba más tiempo. Exactamente. Y recuerdo yo que incluso de noche... se echaba esa brasa en ceniza, se le echaba tierra encima y al otro día permanecía. Estaba encendido.
Sí, sí, ¿no? sí. Para prender el fogón para colar el café o el anafe, que era lo que Pues se usaba entonces. no sobra que nosotros hablemos sobre el guaconejo y su problema. Sucede que, Atrae mucho a los haitianos. ay, nosotros tenemos uno ve a los periódicos, uno va a los periódicos hace 5 años, no hay que ir muy lejos, en el 2017, para no ir muy lejos, y usted ve reportajes todavía de camiones contrabandeando Sobre todo en el Bauruco. en el Bauruco, La en la sierra. Bauruco, Neiva, en la loma de Ángel Félix, en la loma de Guayabal. Pero el gobierno dominicano nunca ha querido enfrentar esa situación. No, yo no me explico. Pasan los camiones por Jimaní, por Malpaso, llenos de los troncos de guaconejo, y los militares y la seguridad de las autoridades de medio ambiente. No pasó nada, pasan por ahí. Sí, usted sabe, lo conocemos todo, esto que yo le voy a decir. Hay lo que se llama el espíritu de clase. Médico con médico se atraen, abogado con abogado, agrónomo con agrónomo. Lo que llaman la base de los partidos son personas sencillas, personas del pueblo. Lo nombran como guardabosque. Ok. Y usted va y corta 2 o 3 palos, ellos lo conocen, usted es hija de Ventura, Ventura es hermana de su mamá, amiga de su mamá, qué sé yo, qué de su tío y esto. Y le dicen, mira, no se puede cortar esto aquí, no vuelva, pero más nada. Eso en el caso, ¿verdad?, de la familiaridad y de la identificación social. Pero está también la corrupción. Mire, este es un país, alguien me dijo una vez, un empresario, me dijo hace más de 20 años, que donde quiera que uno pone el dedo aquí, sale pus. Usted ve el tema migratorio en los haitianos, ese es el gran negocio invisible. Está frente a uno, pero no lo vemos. Son muchos los millonarios sobre la base de ese negocio. Y por eso usted dice, pero ¿y por qué no se resuelve tal tema? Escarbe, averigüe para que usted vea. Bueno, ahí tenemos que acudir a Mario Puzo, el autor del Padrino, que plantea que detrás de cada riqueza hay un crimen. Bueno, eso viene de los tiempos ya de Carlos Marx y compañía. Sí. El Capital, decía Carlos Marx, destila sangre. Destila sangre. El asunto es que no se concibe, no se admite una complicidad y una inacción sobre la depredación, el crimen de guaconejo. Porque el proceso es tan visible que... Y tan manejable, profesor. Manejable. Está focalizado. Es lo primero. Eso no es aquí, no, ya eso es un tal sitio que hay. El proceso es lento, porque los haitianos le hacen un corte al tronco, espera que se seque, y luego van y lo cortan. Lo apilan, lo amarran. En hilera, lo amarran y lo suben a un camión. Exacto. El camión baja la loma de Panzo, en Neiva, pasa por Neiva. La cuenca sobre el río Panzo. Pasa por Neiva. Lo ve todo el mundo. Pasa por pueblo pequeño, todo el mundo se da cuenta. No. Ahí hay una secuencia de pueblos, de municipios. Sí. Villa Jaragua,
La Clavellina, los ríos, Poste Río, La Descubierta, Sí, San sí, Tomé, sí, sí. para llegar Óigame, allá a Jimaní. con muchos supuestos retenes Claro, y que hay que pasarlos. hay que pasarlo. Y se pasan, Hay que pasarlo. pero se pasan. Cuando uno va por allá de turista, hay que pasar a varios retenes, donde hay guardias que miran si viene un haitiano en el vehículo, saludan a uno, o sea que no hay que ir así. Entonces un camión lleno de leña, que va hacia Haití, lleno de conejos, entonces no Pero fíjese que usted mencionó ese agente policial o del ejército que debía detener ese vehículo, lo ve pasar y lo deja pasar. pero paga un peaje. Claro. Paga un peaje. Claro. Ese es nuestro país. Pero además, ingeniero, uno se pregunta, ¿por qué en la Sierra de Bauruco, cuidando ese sacrosanto patrimonio, no hay un cuartel policial exclusivamente allá arriba para cuidar ese patrimonio? Claro. Y además, en la era de los drones, usted con drones tiene un dominio total de todo lo que ocurre en todas esas forestas de por ahí, y lo puede documentar con fotografía. Pero no solamente eso. Y notificar de una vez para que las patrullas vayan. Mire, un periódico dominicano, vamos a hablar de la verdad, el Diario Libre, envió allá a reporteros, Sí. fotoperiodistas Sí. y reporteros, y vieron el proceso. Y la televisión lo ha presentado muchas veces. Entonces, no es ignorancia. No es ignorancia, no de conocimiento. No es que no hay drones, no, es que hay que ir ahí, eso está mismo, visible. Pero lo mismo usted puede decir de los haitises. Cuando se habla de que hay quemas en los haitises, usted se pregunta, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde? Mire, nosotros tenemos un país hermoso, todavía hermoso, rico en recursos naturales, una gran biodiversidad, con un gran ministerio de medio ambiente, que no existía antes del 2000 no existía, porque el medio ambiente nació en el 2000. Sí. ¿No así? Como ministerio. Exacto. Lo que ha faltado en medio ambiente, que siempre ha tenido para mí la mala suerte ese ministerio, que pocos profesionales, amantes y conocedores del medio ambiente lo han dirigido. O un poeta, o un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? O sí. ¿Quién? O Mirabal. Ah, bueno, sí. ¿No es psiquiatra? Sí, pero él es ingeniero agrónomo. Sí, pero es psiquiatra. Pero es ingeniero agrónomo, sí. Profesor. Antes de ser psiquiatra, se hizo ingeniero agrónomo. ¿Y Bautista Rojas? Pediatra, médico pediatra. Moya Pon. Historiador, académico. O sea, si vamos a ver historiador, tenemos el difunto. El abogado. El abogado. Y el de ahora es economista. O sea, no ha habido solamente Reina, Neto Reina, que dirigió por un periodo muy corto. Y Ángel Esteve también, un periodo corto. Sí. Pero no ha habido un técnico ahí. No quiere decir eso que no puedan hacerlo bien, sino que no ha habido una voluntad política de enfrentar. Mire, si nosotros como país no le damos la importancia que tiene medio ambiente como ministerio del Estado, estamos proclives a fallecer. Mire, todos nosotros, usted y yo, y los que nos están viendo,
nos maravillamos del auge de la industria de la construcción desde el año 61 hasta la fecha. 39 años más 22. Y fíjese, ya vamos nosotros por edificio de multipiso. Multipiso, pero yo no sé, 30 pisos. 20, 30 pisos, niveles, etcétera. ¿De dónde salen todos esos materiales de construcción? De los ríos. De nuestros ríos. De los ríos. La arena que se usa en los ríos. Entonces, es una contradicción decir que se ignoran determinados efectos con algo que por definición usted puede decirlo sin conocerlo. Y es que hay una depredación impresionante como consecuencia del proceso de construcción que hemos seguido en los últimos años y que parece que vamos a seguir. Entonces hay que empezar por dónde buscar esos materiales para no dañar los ríos. Eso lo digo. Ustedes en el CODIA una vez identificaron sitios. Minas. Hay minas, sí, hay minas. Yo recuerdo eso y recuerdo el desvelo del ingeniero Canaán sobre el tema. Canaán, no, perdón. El que concibió la gran ciudad moderna, que después eso se derrumbó. Oh. Gin. Ah, sí, Gin Moya. Gin Moya. En paz descanse. Moya Canaán, ¿no? Sí, Moya Canaán. Gin Moya, sí. Diego. Y el Diego es el hijo, ¿no? No se llama, Gin es Diego. Exacto, Diego padre y Diego hijo. Pero él, yo recuerdo que llegó a mostrar a los periodistas áreas, minas, de dónde extraer esos materiales para no seguir dañando los ríos. Si usted se va desde Baní hacia el cruce de Ocoa, usted verá a ambos lados de la carretera que ahí hay minas de arena. Ya. Minas de arena. Minas. Sí. Y no hay río. Porque todo esto que hubo un río. Y minería tiene ese inventario. Sí, señor. Pero entonces, es bueno de ponerle énfasis en la protección del medio ambiente. Totalmente. Eso es pero vital. Que pasa por el punto crítico que es donde los constructores van a conseguir el material que necesitan. Lo que no hay un control sobre la depredación de los ríos. No. Entonces, si esa grancera, bueno, usted se acuerda del episodio aquel famoso del río Lucas Díaz. Por Baní, que habían ya instalaciones completas de un puente hecho en el 16 por los americanos. En este caso, donde mataron a Mancebo, ¿usted se acuerda? Eran 3 guerrilleros que venían detenidos por un acuerdo entre Pablo Rafael Casimiro Castro y Neyni Barceja, y al cruzar el río lo ametrallaron. Sí. Mire, los manglares. Esa es otra área sensible, muy sensible. La importancia de los manglares. Cómo debemos cuidar los manglares. Ahora, ¿qué son los manglares? Los manglares son árboles anfibios. Exacto. Anfibios. Árboles del agua. Pero no solamente son árboles anfibios, árboles del agua, sino que son madrigueras. Exacto. De peces. De peces y crustáceos. Sí. Ahí hay este plato exquisito, unas langostas que dan la hora. Sí, pero si desaparecen los manglares, desaparecen las langostas. Siempre recuerdo que desoban. Siempre recuerdo cuando iba de viaje hacia la Romana, los manglares en el río Soco.
están ahí todavía, pero antes eso era maravilloso, Están disminuidos. muy disminuido. Tenemos que cuidar, si queremos cuidar el turismo dominicano, junto con la remesa, que constituyen la pieza clave del PIB, el turismo hay que cuidarlo, cuidando la naturaleza. Exacto. La naturaleza. Si no cuidamos los manglares, si no cuidamos las cuencas hidrográficas, Las playas que se están deteriorando. Si no hacemos eso, mira, me dio a mi pena que vi en televisión hace poco un reportaje sobre Monterrío en Asua. Yo que fui de gira a Monterrío, veo ahora que es un vertedero, que el síndico de Asua está vertiendo todos los desechos sólidos en la playa. No, usted se imagina. Así mismo, pero así mismo recibí con papel plástico, con alegría, el anuncio que hizo el ministro de Turismo de la construcción del malecón de la Caleta, la Romana. Ya. Cuando mi papá iba todos los días, la playa olvidada, a la Caleta, a bañarse, pero muchas veces ya iba a ver y a comer su pescado y a ver se lo preparaban ahí mismo, a ver el paisaje precioso que se ve en la Caleta. Exacto, frente de la isla Catalina, frente ahí mismo, al frente. Entonces veo ahora que van a hacer el malecón hacia la margen oeste de la Caleta, y esa parte ahí va a recuperar la única playita que tiene la Romana. La playa natural del pueblo. Pueblo. Ingeniero, vamos a hacer un segmento comercial para seguir con esta interesante conversación acerca de temas que son de su absoluto dominio. Temas agropecuarios con una sobresaliente vertiente del medio ambiente. Ingeniero, bienvenido Montilla, especialista en temas agropecuarios. ¿Qué tiempo usted tuvo en agricultura? 35 años. 35 años. ¿Es verdad que los agrónomos acababan con las muchachas en los campos? Que fueron ustedes los agrónomos los que empezaron la práctica de montar muchachas en la cola de los motores. Sucede que eso no es más que la época romántica de la agronomía. Sí. En aquel entonces. Pero existió esa época. Pudo haber existido, sí. Dice, el poema de Neruda dice que el marinero tiene un amor en cada puerto. Dicen que el agrónomo en cada campo. Algunos son incluso bohemios, como Pablo McKinney. Sí, sí. Compositor y poeta y guitarrista. Sí, sí. Siempre yo oía ese rasgo de la vida profesional de los agrónomos, que desempeñaban un trabajo muy importante. En ese mismo tenor había una anécdota, ya no, de que en San José de Ocoa, todo agrónomo que iba soltero se había casado. Yo tengo muchísimos casos de amigos míos que salieron casados. Sí. Miren, o sea, en Ocoa los hacían casar. Bueno, el ambiente del frío. Ya. ¿Entiendes? Y las mujeres bonitas. Ya. Ingeniero, usted y yo hemos hablado de este tema otras veces y hemos convenido en que lamentablemente los últimos gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos urbanos que no miran para el campo.
ahora tenemos un gobierno que creo que presionado por la opinión pública ha dado algunos pasitos pro campo. Pero ahora con la pandemia todos nos dimos cuenta de la importancia que el turismo puede coexistir con el campo y que necesitamos urgentemente el campo. Bueno, usted tiene muchísima razón. Si algo, si alguna moraleja nos arrojó la pandemia, el COVID-19, fue mirar hacia el campo, ver la importancia de la producción agrícola. Si este país no hubiese tenido un colchón, una base de producción agrícola sostenible, el asunto de la crisis alimentaria habrá sido peor que el mismo COVID. Gracias a Dios, la producción de arroz, que es un cultivo político, un cultivo que nadie puede ignorar, No. es abundante, satisfactoria y sobra un pequeño excedente. El arroz, ya tenemos arroz, el arroz seguro. La carne de pollo, exacto, que es la fuente proteínica por excelencia de los dominicanos, también estaba asegurada. Tenemos el pollo, el arroz y las habichuelas, que poco a poco podemos producir un poco y también importar en la que falta. Si no tenemos esos tres elementos, arroz, habichuela y pollo, tuviéramos muy feo. Pero esa experiencia, esa vivencia, yo pensaba o pienso todavía que el gobierno o los gobiernos, que deben enfocar los recursos económicos suficientes, los planes y proyectos suficientes hacia el campo. Y quiero decir lo siguiente: el presidente Abinader tiene las mejores intenciones, pero no sé si nos están ayudando, porque si usted va a los periódicos y busca el periódico, yo a veces lo guardo, del 25 de mayo de este año, el presidente en una rueda de prensa anunció, junto con el equipo agropecuario, el plan Siembra RD. ¿Eso fue cuando? El 25 de mayo. Pero ya antes lo había anunciado. No, él lo lanzó ahí. Y había una rueda de prensa con todos los funcionarios, donde narraba todos los pormenores del plan. Ahí fue donde designaron a este hombre. Luego después, mediante resolución del Ministerio de Agricultura, designan al ingeniero, al agrónomo Faña. Leonardo Faña, Leo Faña. No fue un decreto presidencial. No, una resolución del Ministerio de Agricultura. Bien hecho, porque él es un fajador. Pero ¿qué pasa? Uno de los componentes de ese proyecto, de ese plan Siembra RD, que para mí es vital, es la adquisición de 150 tractores. ¿Y cuántos han llegado? Bueno, yo vi hace 2 meses que en un recuadro, en un periódico, un llamado a licitación. ¿Cómo? Un llamado a licitación para comprar tractores ya hace 2 meses. Yo no sé si en el mundo se acabaron los tractores o si es que no hay en el país o son muy caros. Yo lo que veo es que llegó el huracán Fiora y todavía no se han visto los tractores.
No se han visto. No, yo no lo he visto. No se han visto la compra. Ni siquiera en la prensa. La licitación. Nada más. Sí. Y ayer vi en el periódico, en una pequeña crónica de San Juan de la Maguana, que estaban anunciando la preparación de tierra para la siembra de habichuelas. Esa preparación de tierra de forma gratuita que la hace el Ministerio de Agricultura a los productores de habichuelas de San Juan, se hace cogiéndole fiado el servicio de maquinaria agrícola de los tractores a la Asociación de Tractoristas de San Juan de la Maguana, a los cuales le debían dinero. No sé si ya le pagaron. Pero que yo aplaudo esa medida. Claro. Porque va en beneficio de los productores, va en beneficio de la producción nacional de habichuelas. Pero sí me gusta. Pobre San Juan, solo se hacen anuncios. San Juan tiene como 5 proyectos ya. Pero ninguno se ha implementado. 5 proyectos de desarrollo de San Juan. Pero me gustaría ver. Ahí se iba a iniciar la nivelación de los suelos. Sí, con láser. Estamos esperándolo. Ha habido muchos proyectos. No de este gobierno, no, de todos los gobiernos. No, por eso le dije ahorita que nos quejábamos de que nadie quiere mirar el campo. No, pero... Y esa es nuestra verdadera mina de oro. Pero mire lo siguiente. Yo le pregunto a usted, ¿de cuánto es el monto del presupuesto de educación, de salud pública, de obras públicas, en comparación con el monto del presupuesto de agricultura? Es abismal. La distancia que hay es sideral entre ese presupuesto de 250 mil millones de pesos contra 15.000, 20.000 de agricultura. Y agricultura no es agricultura nada más. Entonces esos 20.000 millones de pesos de agricultura hay que subdividirlo en más de 15 instituciones adscritas a agricultura, en tabaco, en café, el Instituto de la Uva. El Instituto de la Uva anunciaron un plan maravilloso no hace muchos meses. Yo me pregunto, hay cosas que yo no entiendo. Dicen que uno con los años va regresando a la niñez y cuando uno es niño hay muchas cosas que uno no entiende. Hay periódicos, hay televisión, hay radio, están los medios de las nuevas tecnologías digitales que registran todos esos anuncios. Y el que lo hace, el que hace el anuncio no se dará cuenta que la gente va a tener conciencia de que no se hizo nada, de que fue solo un anuncio. ¿Están ahí todos registrados? ¿Cómo? Está todo en la hemeroteca. Todo está registrado. Pero no hecho, no ejecutado. Quiero aprovechar el tiempo antes de que se termine el programa. Se diluya. Mire, este libro... Vamos a dejar eso para el próximo segmento. Vamos a comenzar con el libro verde, el verde social cristiano. Venimos en el último segmento de esta entrevista al ingeniero agrónomo Bienvenido Montilla, mi tocayo. Mi tocayo, ¿cuál es el misterio del libro? Mire, este libro, Un libro verde. Este libro verde lo escribió, como todo escritor dominicano, con pasión. Porque para escribir un libro hay que tener pasión. Sí, como no. Pasión, tiempo y algo que decir. Sí. Este joven, Alfonso Torres Ulloa,
escribió Nuevas mujeres veterinarias. Mujeres Veterinarias. Vamos a hacer se puede hacer un close ahí, un amplio, como dicen los compañeros, a este libro de Alfonso Torres Ulloa, un activista cultural, agrónomo, cientista político, abogado. Ya, bien. Entonces, Alfonso Torres Ulloa. oye, pero las agrónomas, las veterinarias eran bonitas. Sí, son bonitas. Sí. Hábleme del autor y del libro. Sí, el autor de ese libro, el licenciado Alfonso Torres Ulloa, se ha dedicado, aparte de los libros de poesía que tiene y de investigación política, a escudriñar, A hacer justicia. sobre, primeramente escribió Las mujeres de la AMPA. Ah, sí. Sí, donde él descubre y trae a la palestra el trabajo científico de las primeras mujeres ingenieras agrónomos y activistas de la AMPA en el país. Con esa inquietud que hizo él con el libro Mujeres de la AMPA, con el mismo deseo, la misma pasión, fue e investigó sobre las mujeres veterinarias. Dice Alfonso que él buscó en más de 15 libros dominicanos sobre mujeres dominicanas, mujeres revolucionarias, mujeres, varias literatas, y en ninguno de esos libros apareció una sola mujer veterinaria. Entonces él, en ese libro, saca a relucir, pone visible las mujeres dominicanas que han estudiado veterinaria. Y resalta aquí dos mujeres, varias mujeres, pero una de ellas es la doctora Ana Silvia Reynoso de Abuto. De Bonao. Sí. Orgullo de Bonao. Que es una mujer muy atacada. Muy destacada más allá de la veterinaria. Sí. Incursionó en la parte literaria, en la política, en la diplomacia, en la academia, fue vicerrectora de la universidad, primera mujer decana de agronomía. Y también él aquí descubre a varias veterinarias dominicanas que son profesoras en Harvard. Sí, ¿quién es esa? Él tiene aquí a la doctora Eduarda Francisca Daniel Sandoval, la doctora Ana María Ricard Sturla, la doctora veterinaria Fátima de Rosario Cabreja Tejada, la doctora Marta Irene Tolentino, y así por el estilo. ¿Y cuál es la de Harvard? No tengo preciso ahora mismo cuál es la de Harvard, para no cometer error. Pero sí quiero destacar lo siguiente. Aquí él tiene la doctora Victoria Eugenia Lebrón, doña Edna. Doña Edna no es más profesora de nosotros, fue profesora mía. Esa Esa mamá. Sí. La mujer bella. Sí. La mamá de María Cela Álvarez. Está aquí en la portada. Sí, era una mujer bellísima. Sí. Yo la recuerdo en la UAS. Sí. Entonces, ella no era veterinaria, ¿no? Ella era doctora en farmacia, pero fue profesora de veterinaria, forjadora de primeros médicos. Estaban al lado, en el edificio. En el mismo edificio, sí. Antes de existir en Hombre, claro. Exacto. Yo estudié ahí. Entonces, este libro, yo quiero reconocerle
al licenciado Alfonso Torres Ulloa sus méritos. sus méritos. E inclusive dice él que este libro no es más que un ensayo para los que vienen con segundo tomo investigando. Esos son aportes importantes, porque probablemente es el único que se va a hacer en esa línea. Pero no solamente esto, el subtítulo del libro dice Historia de la medicina veterinaria en la República Dominicana. O sea que en paralelo, él hace la historia y hace la biografía de cada una de esas profesionales. Qué bien. Muy interesante. Yo estoy leyéndolo y estoy viendo el origen de la veterinaria a nivel mundial. Y está viendo al mismo tiempo gente que de seguro usted conoció muy bien. Claro, claro. Sí. Eso es bueno en un país donde los grandes muertos no son más que grandes muertos, para ser mencionados un día al año, y ahí se acabó todo. Bueno, vamos a redondear, ingeniero, el programa. Yo quiero hacerle esta pregunta y no tenemos mucho tiempo. ¿Usted cree que es posible la coexistencia de un sector turístico poderoso como el que tenemos con una producción agropecuaria en café, cacao, tabaco y azúcar? Bueno, el café, los turistas pueden tomárselo como aperitivo. Sí. Y el azúcar para endulzar el café. Pero a la hora de comer van a exigir papa, zanahoria, tallota, lechuga, arroz, frijoles, guandules. Lo que quiere decir la carne que hay que producir para poder alimentar a los turistas. Exacto. De nada vale tener una playa preciosa, un sol brillante, una población, una gente dominicana alegre, simpática, acogedora. Si tenemos que importarlo todo. Si tenemos que traer el arroz, la habichuela, el alimento de fuera. Teniendo todavía el país condiciones climáticas, condiciones edáficas, suelo, condiciones de suelo, de ambiente, microambiente, porque el país es rico en microambiente, porque lo que sucede en Constanza y en Jarabacoa y en Río Arriba, terminarán urbanizados todos. No, eso es lamentable eso. En estos días, el ingeniero agrónomo, profesor de la universidad, Modesto Reyes, en el periódico Hoy, hizo una narrativa muy lamentable de que las zonas agrícolas de importancia en ciudades como Moca, San Francisco Macorís, La Vega. En Moca que dicen que se dan hasta la mala palabra. Sí. Entonces están haciendo urbanización. Destruyen parcelas enteras de arroz. Le pasan un greda, le echan... lo urbanizan, lo hacen un lote. Sí. Entonces, en vez de la gente, por si decir arroz, el plátano, la yuca. Yo siempre insisto, profesor, en que nosotros tenemos que tener la visión de pensar que por muchos años más tendremos que ser un suplidor importante de Haití. Obligatoriamente. Que tenemos una población flotante de turistas entre 7 y 8 millones, más los 11 millones nuestros. Hay que sumar esos 3. 20 millones. Probablemente el esfuerzo de portar, de mandar para afuera, tendrá que ser muy poco, en la medida en que nosotros tengamos que suplir a esos 20 y pico, Haití y nosotros, más los turistas, somos muchos. Aún Haití se libere, aún Haití
prospere, se desarrolle. Porque en Haití no hay suelo, en Haití no hay montaña, en Haití no hay agua. Entonces estamos obligados a producir para ellos, para nosotros y para lo que y viene. para los turistas. Pero no lo estamos haciendo. Estamos comprando China de Chile y café, naranja, café de fuera. Café de estamos importando azúcar. Ahorita vamos a importar plátanos. Ahora nos sobreviene una crisis en la industria avícola como consecuencia de la crisis haitiana, porque la gente no sabe que casi la mitad de la industria avícola nuestra se exporta a Haití. Claro. Y el salami, usted verá esos embutidos con problemas, las pastas, los huevos, toda la industria avícola, ¿no? Huevos más pollo. De manera que nosotros tenemos que tomar conciencia, a veces para hablar, para pensar, para razonar, todas estas cosas, y necesitamos que haya un doliente que diga: vamos a recuperar los cultivos tradicionales y vamos a sembrar en las áreas baldías. Exactamente. Como ocurría antes, que agricultura le daba, limpiaba, tractor, le daba la abono, todo artesanal. Usted recuerda el centro que había en La Vega, por La Vega. Sí, ese nada. Lo que ya ustedes llamaban tecnología apropiada. Sí. Machete, asada, se fabricaban en La Vega. Pero el papel suyo y el mío es insistir hasta que eso se haga. Sí, no. Vamos a insistir. No. Es que si uno se calla, es peor. La piedra hablarán por nosotros, dice la Escritura. Además, usted y yo tenemos una responsabilidad genealógica. ¿Qué pasó? Nuestros nietos, hay que cuidar por ellos. Sí. Hay que cuidar a los nietos. Y los nietos que se quieren tanto. Sí. Y que comen. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la gentileza de compartir sus conocimientos, sus saberes y hacernos recordar el guaconejo. Qué bien. Y el carbón de Vera. Y hacernos recordar y llamar la atención sobre lo que está pasando en la Sierra del Bauruco. Muchísimas gracias a usted. Son cosas muy importantes. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.